Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Hoy gracias por acompañarnos a este webinar que vamos a presentar de nuestra plataforma Malls Analytics y el panorama de centros comerciales. Está conmigo Eduardo Lozano, director de plazas comerciales. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Justino? Gracias por la invitación, gracias a todos. Esperamos que sea de su interés y podamos colaborar con todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Adelante. Ok, vamos a presentar nuestro principal Retail Market Overview del 2020, cómo fue la situación del mercado de centros comerciales. Vamos a dar un inicio con unos indicadores generales macroeconómicos del país, como es el indicador de confianza del consumidor durante el último mes de diciembre, se ubicó en 38.6 puntos base, que esto representa un crecimiento del 1.6% con respecto al mes anterior, ¿no? Si vemos cómo se ha ido comportando los primeros meses del 2020, traíamos buenos indicadores, buenos índices de confianza y se nos cayeron en mayo y después tuvimos una recuperación paulatina durante el periodo hasta octubre y noviembre. Posteriormente, otra vez recordamos que tuvimos algunos cierres con algunas restricciones y esto nos llevó a que volviéramos a tener una pequeña caída, ¿no? Esperemos que con este 2021 pues, empecemos a tener un mejor panorama en cuanto a la confianza del consumidor, principalmente en los hogares de la clase media, ¿no? Otro indicador sumamente importante es el de las ventas TANTAD, ¿no? Que reportaron durante el 2020. Tuvimos las caídas más estrepitosas durante los meses de abril y mayo, que fue justo hace un año cuando se dio inicio a esta pandemia. Después tuvimos una leve recuperación, ¿no? En forma de V prolongada. Y para los meses de noviembre tuvimos nuestros picos más altos, ¿no? Que si recordar fue cuando empezaban otra vez a las reaperturas de centros comerciales y en diciembre que hubo otra vez este cierre de actividades y una segunda ola, pues fue donde otra vez tuvimos unas caídas, ¿no? Hoy en febrero de este año ya tenemos un crecimiento positivo, pequeño del 0.4%, pero ya tenemos un crecimiento importante, el cual nos podríamos ir hacia el resto del año con unas tendencias por lo menos similares al 2018. Ya entrando al tema de e-commerce, que este es uno de los puntos más importantes que se han generado durante el 2020, donde muchas tiendas empezaron a digitalizar sus productos, empezaron a tener el tema de la entrega a domicilios, Amazon tuvo crecimientos exponenciales, Mercado Libre, otras empresas empezaron a fortalecer sus tiendas en línea, pues el e-commerce creció un 81% respecto al 2019, que es un crecimiento exponencial bastante importante. Si recuerdas que ya en el 2019 ya algunas empresas que empezaron como tiendas en línea, pues ya empezaban a buscar algunas tiendas físicas, ¿no? Como por ejemplo algunos de accesorios personales que empezaron a tener crecimiento a principios del 2020, ¿no? El e-commerce, ¿cuánto es lo que genera? Generó más de 316 millones de pesos durante todo el año. Sin embargo, representa el 9% de todo el mercado de retail que se genera en el país. Eso es también un nicho de oportunidad, porque si bien decimos que está creciendo de forma exponencial, hoy en día todavía hay mucha área de espacio para las tiendas físicas, ¿no? Eduardo, ¿tú aquí cómo ves el tema del e-commerce en este año que se viene? Pues 2021, lo hemos visto ya en estos años pasados, apunta a cuestiones positivas. Son complemento para los centros comerciales y es un complemento para las tiendas muy importante. Si bien creció a más de 2 dígitos el año pasado por la pandemia, pues este 2021 y hacia adelante, yo veo que esa tendencia va a continuar. Es un complemento importantísimo en centros comerciales, tiendas departamentales y tiendas físicas. Perfecto. Continuamos ya con los principales indicadores que tenemos en el país, ¿no? Nuestra base de datos está compuesta por más de 1,470 centros comerciales, con un GLA de más de casi los 30 millones de metros cuadrados. Ese es bastante importante porque este año tuvimos un crecimiento del 0.6% respecto al 2019, ¿no? Sí hubo algunas aperturas en la Ciudad de México, en Monterrey, incluso en Guadalajara, ¿no? Sin embargo, también se pospusieron estas aperturas que se tenían planeadas en el año pasado, se están planeando para incluso para el 22, ¿no?
¿Cómo estamos con respecto a Latinoamérica? Si vemos en México, en las áreas urbanas, tenemos una densidad comercial de 35.25 metros cuadrados por cada 100 habitantes. Si lo comparamos con respecto a Chile, que Chile trae una densidad mucho más alta, que es de 47.8% por 8 metros cuadrados por cada 100 habitantes, pero esto tomando en cuenta que es un país compacto y tiene densidades poblacionales bastante altas, ¿no? Por ejemplo, si lo vamos con países como Brasil o Argentina, pues tienen densidades por abajo de los 10 metros cuadrados por cada 100 habitantes. Y por grandes zonas metropolitanas también vemos esta distribución de cómo están a nivel nacional. Si vemos que el 60% de estos centros comerciales se ubican solamente en 6 ciudades, ¿no? El Valle de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro y Cancún. En estas áreas metropolitanas estamos hablando de más de 15.5 millones de metros cuadrados, distribuidos en 735 metros cuadrados. ¿Y cómo está distribuido por tipo de centro comercial, ¿no? Si vemos los que predominan a nivel nacional son los Power Center con el 33% del GLA, los Community Center y los fashion, con un 24% y los Fashion Mall tienen un 23%. Acá es algo importante, los usos mixtos representan el 8% del GLA. Tuvo su mayor crecimiento ese tipo de proyectos entre el 2017 y 2018. Hoy en día siguen siendo proyectos que son muy atractivos y principalmente en ciudades emergentes. ¿Tú crees que este tipo de centro comercial sigan teniendo ese dinamismo para este año, para los siguientes, Eduardo? La fórmula del uso mixto es un gran acierto que se vio exponenciado, como bien mencionas, 17-18. En este 21-22, los próximos años, desafortunadamente por las restricciones, en aforos, la pandemia misma y demás, veo que se ha detenido y se estará deteniendo. Sin embargo, su fórmula creo que en los años subsiguientes puede ser muy interesante de retomar y lo vamos a ver crecer en las grandes metrópolis, seguro. Perfecto. Y retomando ese punto que comentas, por ejemplo, Querétaro, ¿no? Que Querétaro es una de las ciudades que ha crecido de forma acelerada en todos los aspectos, ¿no? Tanto inmobiliario como son oficinas, parques industriales, centros comerciales y vivienda que se han expandido tanto en todas sus orientaciones, ¿no? En el oriente, poniente, en el norte, principalmente como Juriquilla. Vemos que esta zona metropolitana, el 32%, casi el 33% de su GLA está concentrado en esos proyectos de usos mixtos, siendo donde encontramos más participación, ¿no? En contraste con un Tijuana, que si vemos Tijuana tiene casi el 83% de su inventario está concentrado en Power Center, ¿no? Monterrey tiene Monterrey tiene una participación más homogénea en cuanto a lo que son Community Center y Power Center, ¿no? Si vemos Cancún, están más orientados a los proyectos Fashion Mall y a los que son Community Center, muy orientado y muy de la mano a lo que son al sector turismo, ¿no? Que también llegan a tener esos temas de entretenimiento y esparcimiento para los turistas, ¿no? En Mérida encontramos mucho community center, casi el 60% de lo que está participando dentro de esta ciudad, ¿no? Y las ciudades que comentábamos, como las grandes metrópolis, pues están muy distribuidas en cuanto a su participación por tipo de centro comercial. Y esto también nos lleva a la participación de las grandes tiendas anclas, ¿no? Siguen siendo la principal fortaleza que ofrece hoy en día los centros comerciales, su mix comercial que van a tener. Y por ejemplo, ¿quiénes son los que están participando en mayor medida, ¿no? Los supermercados concentran el 43% de este inventario, le siguen el 29% las tiendas departamentales, los cines con un 15%, ¿no? Y se vienen nuevos jugadores este año, ¿no? Por ejemplo, IKEA que ya abrió su tienda al oriente de la Ciudad de México y anunció la apertura de su segunda tienda en Puebla, ¿no? Sin embargo, también el 2020 pues, nos trajo salidas importantes, ¿no? Una de ellas y la más sonada fue la de Best Buy, que impactó de más de 115,000 metros cuadrados ocupados, ¿no? Esto considerando tanto tiendas dentro de centros comerciales como sus tiendas standalone que tenían en diferentes capitales.
Y por ejemplo, también el cierre de las un poquito más de 145 sucursales de Cinemex, ¿no? Sin embargo, pues estas áreas se vuelven a transformar en cuanto a espacios y, por ejemplo, podemos tener un poco más de entretenimiento con estas búsquedas. Aquí, por ejemplo, tú, Eduardo, ¿qué vislumbras con el tema de las tiendas anclas? Bueno, las tiendas ancla, eh, básicamente lo hemos visto, han sabido manejar la situación, se han apostado a la parte de la tecnología para pues llevar con buena forma esta pandemia. Han apostado a la tecnología, a la reconversión, aceleró lo que ya tenían en puerta y vemos cosas positivas ya en este entrada del segundo trimestre del 2021 en cuanto a afluencia, en cuanto a aforos a los centros comerciales, a las tiendas departamentales. Eh, yo veo cosas positivas hacia adelante en México en corto plazo. Y que mencionas esto de los aforos, ¿no? Sí, fue uno de los aspectos que más golpeó a la industria en cuanto al número de visitantes, ¿no? Detectamos que hubo una reducción de más del 58% del número de visitantes con respecto al 2019. Si vemos el 2019, creció la visita a los centros comerciales un 10.5%. ¿Qué centros comerciales fueron los que tuvieron mayor afectación? Los Fashion Mall y los Power Center con un 66%. Aquí, por ejemplo, retomando el tema de los proyectos de usos mixtos, bueno, ellos aparte de la gente que iba día a día, todo lo que generaba, ¿no? Por ejemplo, el sector turismo, que en un hotel, pues realmente las ocupaciones limitadas del 30%, incluso que llegaran a ocupaciones en ciudades, sobre todo con ocupaciones del 2 y el 5% mensuales, pues los cuales eran un impacto importante en cuanto al consumidor que llegaba a los usos mixtos, ¿no? Este, en las oficinas pues pasa lo mismo, ¿no? Aquí esperamos que para el 2021 pues, la recuperación sea un poco más lenta, siempre y cuando pues bueno tengamos esa apertura de la flexibilidad en cuanto a los aforos y sobre todo pues, también las medidas que vayan tomando la gente para asistir a estos centros comerciales. Los aforos van de la mano también con las tasas de disponibilidad, ¿no? Por ejemplo, vimos que la tasa de disponibilidad al cierre del 2020 fue casi del 15%, que incrementó 9%, ¿no? Con respecto a lo que teníamos en el 2019. Eso también, este impacto de falta de consumidores, pues sí golpeó a todo lo que es la industria de centros comerciales, principalmente otra vez a los mixtos, que son los que tienen la mayor tasa de disponibilidad, casi un 31% desocupado. Le siguen lo que son los Lifestyle Center, que un 18%, y por ejemplo los Power Center traen una tasa del 12% y los Community Center del 18%. Si estas disponibilidades las vamos viendo por ciudad, aquí por ejemplo, lo que vemos un Mérida, ¿no? Que un Mérida tuvo un incremento de 9 puntos porcentuales con respecto al 2019, cerrando en 17.5 de disponibilidad. Otra de las que tuvo mayor impacto fue Querétaro. Querétaro tuvo un 11% en cuanto al incremento de las tasas de disponibilidad, ¿no? Cancún un 10% y, por ejemplo, lo que es el Valle de México, un 9.7% más, cerrando en 18.5% la tasa de disponibilidad general de todas las áreas de centros comerciales. En cuanto a los rangos de precios, esto es importante. Si vemos lo que son los mínimos y máximos, por ejemplo, tuvo una reducción del 10.5% el precio de renta por metro cuadrado, ¿no? Esto considerando que existieron centros comerciales que tuvieron hasta un 30% en los descuentos que le aplicaron algunos inquilinos como modo de ayuda, sobre todo en la pandemia, y algunas otras plazas que tuvieron incrementos mucho más altos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los centros comerciales que rentan entre 200 a 400 pesos por metro cuadrado y de 200 a 600 son los que predominan lo que son los Power Center, ¿no? Algunos Community Center que están más concentrados entre los 260, los 200 a 600 pesos, los 250 a los 455. Y si vemos el rango más amplio, que son de 450 a 1500 por metro cuadrado, pues se concentra en lo que es los principales fashion mall, ¿no? De mayor predominancia ese tipo de centro comercial. El costo medio a nivel nacional lo traemos en 398 pesos por metro cuadrado. Esto solamente considerando lo que es un small shop, ¿no? No estamos descontando lo que serían las tiendas anclas. Y si lo vemos por tipo de centro comercial,
Los super regional centers son los que presentan el índice de penetración del costo de renta más alto, ¿no? Casi 1.71 con respecto a este promedio, y los que tienen el costo más bajo, pues los power centers, ¿no? Con 0.71. Y si vemos en general, todos tuvieron disminuciones por arriba del 10%, a excepción de los de entretenimiento, que fue una disminución del 4%, al igual que los power centers, ¿no? Y preparamos información por cada una de las ciudades, ¿no? Para entender cómo ha ido más en forma local. Por ejemplo, lo que es el Valle de México es un área comercial de 8 millones de metros cuadrados. Sin embargo, considerando únicamente los centros comerciales de más de 8,000 metros cuadrados, están representando 6.38 millones de metros cuadrados. Tuvo un crecimiento del 1.3% con respecto al 2019. En la gráfica podemos ver cómo ha sido esa evolución en cuanto a los metros cuadrados ocupados, los metros cuadrados disponibles, y vemos cómo se nos dispara la tasa de disponibilidad, ¿no? Traíamos en años anteriores unas tasas bastante sanas entre el 2 y el 4%, ¿no? Hoy en día tenemos ya casi cercanas al 14%. Y los precios de renta, si vemos un valor base del 2014, traíamos crecimientos constantes, ¿no? Hasta llegar a un índice del 1.28 en el 2019, pero tuvimos una caída 2020, ¿no? Monterrey, que es la segunda economía más importante y en cuanto a tamaño de población, 5 millones de habitantes, la cual creció 2.3%, y un número de hogares de más de 1.4 millones. Su ingreso promedio es de 39,000 pesos por hogar, y estamos hablando que tiene una oferta de 2.4 millones de metros cuadrados. En esa también vemos cómo traía tasas históricas entre el 4%. Sin embargo, este año también alcanzamos casi el 14% en cuanto a la oferta disponible. Si vemos su mayor crecimiento, pues fue entre el 2016 y 2018, que hubo varias aperturas, sobre todo en la zona de San Pedro Garza García, y los precios de renta tuvieron también un impacto. Sin embargo, fue mucho menor que en comparación a la Ciudad de México, solamente 9 puntos bases con respecto al 2019. Su tasa de disponibilidad general es del 12%, y eso es bastante interesante porque no tuvo esas salidas de locales como en otras ciudades. Guadalajara, que también es de las economías más importantes, y vemos su ingreso promedio por los hogares es más alto que la Ciudad de México y que Monterrey. Tiene 5.1 millones de habitantes y creció al 1.5%, ¿no? Aquí vemos que Guadalajara tuvo su principal crecimiento en cuanto al número de centros comerciales en el 2018, y sus tasas de disponibilidad oscilaban entre el 6%, y su índice de precio, el más alto, fue en el 2019, 1.31% puntos con respecto al valor base del 2014, y tuvo una caída a 1.24 puntos. Puebla aquí, por ejemplo, ha sufrido bastante, tuvo un crecimiento exponencial en cuanto a la oferta de metros cuadrados entre el 2017 y 2018. Se vinieron varias aperturas, sobre todo en la zona de Angelópolis, y aquí hoy en día las tasas de disponibilidades a partir del 2019 empezaron a incrementar, ¿no? Sobrepasando el 5%, y hoy en día están por arriba del 15% la tasa de disponibilidad. Y los precios tuvieron también su crecimiento, eran precios bastante estables, no crecían de forma acelerada, a excepción del 2018 y 2019. Su bajada solamente fue de 0.06 puntos base respecto al año pasado. Cancún, por ejemplo, hablábamos que Cancún, su principal afectación pues, fue toda la parte del turismo, ¿no? Varios centros, los principales centros comerciales están orientados a este sector, y por ejemplo vemos que el último en el 2020 tuvo un crecimiento importante en su inventario, hubo algunas aperturas. Sin embargo, esas aperturas también trajeron consigo bastantes metros cuadrados desocupados. Algo importante en Cancún es que la evolución de los precios de renta se mantienen más estable en comparación a las otras ciudades, ¿no? Si vemos, tuvo un crecimiento bastante importante en el 2016, y a partir de este año pues, se mantuvieron estables los precios, ¿no? Incluso hoy en día pues, su disminución fue significativa con respecto a otras metrópolis. Por último, tenemos Querétaro, que en Querétaro pues vemos que es una de las ciudades donde ha tenido un crecimiento mucho más acelerado. Vemos que sus tasas de disponibilidad oscilaban arriba del 5%, y hoy en día superan lo que es el 16%. Y algo interesante es que la evolución de los precios han mantenido no
no han tenido un crecimiento constante como las 4 ciudades que vimos anteriormente. Si vemos, incluso tiene precios que muy similares, costos de renta muy similares a lo que estábamos hablando en el 2015, ¿no? O sea, no ha sido una ciudad que ha despegado en cuanto al volumen de precios. Sin embargo, sí sus tasas de disponibilidad se han mantenido por arriba del 5%. Y con esto, Eduardo, es un panorama general de lo que son las principales metrópolis, y aquí voy a lanzar una pregunta que tenemos ya programada para poder entender un poquito cuáles son lo que han generado algunas visitas, ¿no? Adelante. ¿Y tú qué tienes para lo que sería este 2021? ¿Cuáles son tus perspectivas en cuanto a la actividad de centros comerciales? Bueno, pues qué amable, gracias. Estas son algunas de las reflexiones que Plazas Comerciales, su servidor, tienen sobre este 2021, que lo hemos visto a lo largo del 2020, ¿no? Las prácticas operativas, pues cambiaron. Las prácticas operativas llegaron para quedarse en el tema de la seguridad, la higiene, para clientes, empleados, proveedores y demás, pues será de forma permanente, ¿no? Otra cosa importante en el tema de la operación, que tienen que hacer énfasis los centros comerciales, los desarrolladores, las departamentales, es en implementar tecnología de monitoreo de aforos, sobre todo en las zonas de concentración de shopping. La inversión en este sentido, pues debe ser prioridad para desarrolladores y tiendas, ¿no? Vemos también un cambio en el arrendamiento. Si bien apuntas a todo el apoyo que se dio de parte de diferentes grupos en México a sus inquilinos, bueno, pues se ve una condición para los próximos meses en cuanto a negociaciones que se vayan a rentas variables, ¿no? Va a ser mucho este tema que vamos a ver en los próximos meses, negociaciones, siento yo, hacia las rentas variables y pues esperando mejores perspectivas económicas en general en México, ¿no? Y en Latinoamérica también. Hay que convertir los datos en inteligencia activa. Esto pues ya lo hemos visto, es una de las lecciones que sabemos que los datos son una pieza clave, una pieza fundamental para tener los diferentes escenarios y tener pues una ventaja, ¿no? En todos los sentidos. Yo creo que tenerlo es mejor en todo sentido que no tenerlo. Anticipación a los problemas, ¿no? En ese sentido, el presentar o el tener, perdón, una información de forma ágil, sencilla, pues te permite anticipar problemas, ¿no? Y tener pues una gran ventaja para poderlos enfrentar. Yo creo que esta es una de las claves de la pandemia en este 2020-2021, ¿no? Hay que construir mecanismos de alerta para salvaguardar los negocios, los indicadores de venta, de afluencia, el reconocimiento de las marcas en las redes sociales, la afinidad de las prácticas, de las buenas prácticas globales. Pues son elementos que se deben de monitorear de forma constante, ¿no? De tener estas decisiones y estar preparado para lo impredecible. Yo creo que esta es otra reflexión importante que pues todos seguramente ya han realizado. Escuchar a los clientes hoy es fundamental porque si bien hay una sobreoferta digital y física, pues los clientes siguen siendo muy pocos, ¿no? Siguen siendo los mismos, vamos. Son escasos, ¿no? El consumidor hoy es el actor principal de la película que estamos viendo y la que veremos hacia adelante. Yo creo que escuchar a los clientes es clave. Hay que reinventarse constantemente, debes contemplar el ajuste constante en tus decisiones, debes ser flexible y debes adaptarte a los cambios de realidad. Eso es las reflexiones que este 2021 nos han dejado, ¿no? Y somos positivos en toda crisis hay una oportunidad, hay que ir a la montaña y encontrarla. Yo creo que esa es la pieza fundamental y precisamente por ello la creación de Mall Analytics, la creación de la data, de la información
que a continuación vamos a ver, ¿no? Es convertir la inteligencia en una forma activa para crear mecanismos que nos permitan, pues sobre todo, salvaguardar nuestros negocios. Y hoy la tecnología y los datos conjuntos, pues lo vamos a ver, nos pueden ayudar muchísimo. Adelante, Justino, por favor. Muy bien. Gracias, Eduardo. Aquí, por ejemplo, los resultados de nuestra primera pregunta, preguntábamos cuál era siguiendo los protocolos, cuál fue el principal motivo para no visitar el centro comercial. El 60% de la audiencia contestó que prefirió comprar por internet. Es algo bastante importante. Que retomando ese resultado de la pregunta, también, por ejemplo, ahí se abren varios nichos de oportunidad. Hay centros comerciales que están muy bien ubicados en corazones de grandes zonas, áreas pobladas. Y si hablamos, por ejemplo, de estas de paquetería, ¿no? Que hoy en día la mayoría entrega ya el mismo día, por ejemplo, Amazon entrega el mismo día en las principales ciudades, ¿no? Pero ¿qué pasa si alguien pide en provincia? Se nos va el tiempo de espera pues, más de 2 semanas, ¿no? Incluso en algunos casos se van hasta 2 semanas. Aquí podría ser un área de oportunidad pues, si los centros comerciales tienen ubicaciones privilegiadas en convertirse en pequeños clústeres donde las tiendas puedan tener esa entrega inmediata a sus clientes, ¿no? Como un tema de tecnología, en poder tener el reconocimiento de dónde me estás comprando y cuál podríamos acercarte hacia la tienda más cercana y enviarte el producto, ¿no? Muy bien. Vamos a presentar lo que sería un esquema general de nuestra plataforma para un ejemplo claro de lo que está hecho Malls Analytics. Es una herramienta de Business Intelligence donde podemos ver, está dividida en 3 secciones, ¿no? La primera son los indicadores generales o macros de la industria, los cuales sirven para entender un poquito, pues, dónde podríamos ir viendo esas expansiones, ¿no? Esas futuras expansiones de retail, donde hay mayor competencia. La industria, principales indicadores por zonas metropolitanas, los cuales igual nos van a dar, si nosotros estuviéramos dentro de un centro comercial o quisiéramos hacer o construir un nuevo centro comercial, pues podríamos ver en qué zonas ya están bien penetradas, con quién voy a competir, y una nueva ubicación, ¿no? Detectar cuál es el potencial en cuanto a eficiencia o factibilidad del proyecto. Vamos a ubicarnos hacia las zonas metropolitanas, y en este caso, bueno, nuestro primer dashboard habla de estas áreas naturales, ¿no? O áreas trade áreas de cada una de las ubicaciones. Por ejemplo, hablando con la relación de las isócronas a 5, 10, 15 minutos, pues, ¿qué población es la que va a tener? Tenemos nuestras zonas metropolitanas donde tenemos nuestra información, pero siempre me ha gustado enseñar Querétaro, ¿no? Querétaro creo que es una de las ciudades donde más ha crecido en todos los sectores, donde hay zonas nuevas y también la oferta de centros comerciales ha sido bastante importante, ¿no? Entonces, hablando de las secciones a 5 minutos, 15, 10 minutos, pues vamos a ir seleccionando las ventajas, que lo podemos hacer por tipo de centro comercial. Si yo quisiera ver la información únicamente de los Fashion Malls, tengo la cobertura, ¿no? De 5 minutos, cuánta población está captando a 10 y a 15 minutos. O quisiera hacer comparativos por alguna de las zonas, o solamente quisiera ver, solamente quisiera ver estas áreas de a 5 minutos, ¿no? Entonces yo podría empezar a buscar alguna tierra disponible o alguna zona para una reestructura en cuanto al proyecto que nosotros tengamos. Las afluencias, lo que mencionábamos anteriormente, pues tuvo una disminución del 68% en los principales centros comerciales, ¿no? Si hablamos cómo venía la evolución en cuanto a los centros, a cada uno de estas, evolución de personas que llegaban al centro comercial y qué tipo de centro comercial es el que capta mayor afluencia. En este caso es los Fashion Mall, con un promedio de 581,000 personas al año, ¿no? Por ejemplo, en este mapa lo que nos interesa demostrar es también cuáles son esas áreas potenciales donde podríamos tener mayor indicadores para poder construir o buscar una nueva propiedad. Entonces está diseñado por clúster bajo los diferentes códigos postales y, por ejemplo, tenemos el ancho de la esfera, pues cuál es el gasto per cápita. Entonces, si nosotros nos hablamos a un gasto alto, queríamos ver ahí, existe gente que está gastando, pero ¿qué tenemos? Tenemos una competencia de 10 centros comerciales en esta área, una población de 173,000 habitantes. ¿Cuál es el ingreso por hogar
y cuánto es el gasto per cápita. Si vemos también por nivel socioeconómico, pues estamos hablando que es una área donde predomina la clase C y C menos. Y esto nos va a ayudar, o si queremos comparar con otro clúster diferente, por ejemplo, bueno, podemos ir comparando con diferentes zonas y poder hacer un análisis previo para qué zonas podríamos empezar a atender, ¿no? Por ejemplo, vemos que en algunas zonas no hay centros comerciales, pero la población es bastante poca, es poca población y un ingreso y un gasto per cápita bastante bajo, lo cual no sería atractivo desarrollar un nuevo área de centro comercial. Y por último, tenemos en esta parte donde podemos ubicar nuestro predio, tenemos nuestras coordenadas y tenemos todo lo que sería la información de un análisis más potencial. Podemos hacer una selección, tanto sea circular o sea una selección en radio en polígono, que vamos a hacer este ejemplo. Agarramos la selección que yo considero que sería nuestra trade área para nuestro predio. Aquí en la zona del refugio, Cibatá, tenemos una población de más de 151,000 habitantes. Presentó una tasa de crecimiento anual del 13%. Existen 43,000 hogares y en la zona llegan a trabajar más de 21,000 personas al día. ¿Cómo está compuesta esta zona? Vamos a verlo. Tenemos que predomina un 40% el nivel socioeconómico D+, y le sigue un nivel socioeconómico D con un 18%. Y los niveles altos, por ejemplo, el AB participa con un 5% y el C+ un 10%. ¿Cuál es el income de la zona? El income total es de más de 1,746 millones de pesos o un per cápita de 11,526. También vamos a hablar del gasto en cuanto al consumo, principalmente en centro comercial, ¿no? Alimentos en el hogar, los productos GAFO, restaurantes, hogar, comunicaciones, entretenimiento, servicios y salud. Esto nos da un gasto per cápita de casi los 7,000 pesos por al mes. Y si lo vamos viendo por cada uno de esta área, tenemos un índice de penetración de 74,11 metros cuadrados por cada 100 habitantes. Tenemos una oferta de 159 locales y un GLA de más de 112,000 metros cuadrados y una tasa de disponibilidad del 17%. ¿Cuál es mi potencial? Si lo vemos en supermercados, estamos hablando de que podemos desarrollar más de casi los 17,000 metros cuadrados, tiendas departamentales poquito menos de los 9,500 metros cuadrados y el potencial total serían 191,000 metros cuadrados. Entonces, con esto podríamos entender qué tan factible es desarrollar un centro comercial en esta área, ¿no? Entonces, podemos ir seleccionando por cada una zona, incluso podríamos ir dándole un mayor índice de penetración si yo quisiera forzar un poco la zona para poder encontrar cuál sería el mejor mezcla en cuanto a giros de nuestra ubicación. Y esto, vamos a lanzar otra última pregunta. Y con esto, básicamente, estamos desarrollando una herramienta de Business Intelligence para lograr entender y tener en tiempo real la información de la industria en cuanto a centros comerciales. Y vamos a entrar a nuestra parte de preguntas y respuestas. Aquí tengo apuntadas un par de preguntas. Aquí, por ejemplo, Eduardo, a ver, de la experiencia internacional en retail, en México, para los centros comerciales, ¿qué nueva tecnología se están desarrollando? Bueno, las tecnologías que se implementaron, sobre todo en el tema de aforos, en el tema del reconocimiento facial y demás, pues son puntos que se están explorando por algunos desarrolladores, si bien no se han implementado en su totalidad por sus altos costos. Bueno, pues son cosas que estamos viendo, ¿no? También el tema de el alcance a través del Wi-Fi gratuito para saber y conocer pues más de nuestros consumidores, deja una puerta importante en ese sentido para el uso de la tecnología. Hay que usar más la tecnología, hay que invertir más en ello, que al final va a dar buenos frutos. Gracias. Hay otra pregunta bastante interesante que aquí, por ejemplo, ¿los nuevos contratos de arrendamiento establecerán montos de renta de acuerdo a los semáforos?
¿Tú crees que en qué afectarán a los nuevos inquilinos? No lo veo tanto así, con el tema de los semáforos, que veremos tal vez una tercera ola o una cuarta, no sé, con este tema de oleadas de pandemia, pero bueno, pues sí hay flexibilidad de parte de los desarrolladores. Estamos en un ecosistema, ¿no? De arrendadores, de propietarios, de público. Ese ecosistema pues, interactúa, y yo lo he visto favorablemente en México. Está aperturado a continuar el negocio. Es un negocio pues muy noble, es un negocio que da para muchos años más, independientemente de lo que veamos en cuanto a salud se refiere, ¿no? Perfecto. Aquí, por ejemplo, nos preguntan sobre el tema por ejemplo, otra pregunta, ¿no? ¿Cuál será el destino de los espacios que hoy en día tienen los cines que cierran? Bueno, en otras latitudes, concretamente Europa, se están explorando qué hacer con los espacios que los desarrolladores tienen hoy, que ven poco probable que se renten, ¿no? Y bueno, por ahí salen las famosas tiendas obscuras o centros de logística, como tú apuntaste hace un rato, estos centros de logística que van a ocupar esas grandes superficies y que son puntos donde los usuarios pueden recoger sus productos o, están en zonas muy pobladas, y de forma inmediata o en 24 horas en un día, pues vamos a atender nuestro producto, lo que hayamos solicitado en la puerta de nuestra casa. Yo creo que estas dark stores van a ser pues exploradas seguramente por algunos de los jugadores que se vieron favorecidos en esta pandemia, ¿no? Claro. Otra pregunta con el crecimiento del e-commerce, ¿cuál de los diferentes tipos de centros comerciales se podrían ver más afectados? Aquí, por ejemplo, creo que más bien el e-commerce se va a convertir en un canal de venta, ¿no? O sea, el e-commerce creo que hoy en día muchas tiendas están ya generando sus tiendas virtuales, donde, como lo mencionaba, ¿no? El consumidor puede ir a comprar de forma rápida o recoger solamente su producto. Este, existen todavía tiendas que empezaron como un e-commerce que buscaron nuevos espacios en centro comercial. Y eso también se habla de oportunidades, porque hay había centros comerciales que son muy buenos, y al tener ocupaciones cercanas al 100%, pues era muy difícil encontrar un local, ¿no? Entonces muchas veces se empezaban a instalar en tiendas sobre calle o en zonas cercanas a estos centros comerciales. Hoy en día con esas altas ocupaciones, pues podrían tener su nicho de oportunidad para volver a entrar, ¿no? Para poder entrar ya a lo que sería un centro comercial. Creo que más bien serán complementos y no tanto las afectaciones, ¿no? Hoy en día a la gente sí le sigue gustando ir y escoger el producto a su medida, ¿no? Sí, es correcto. Yo creo que son complementos eh, que pues nacieron los dos para estar juntos. Nacieron para estar juntos, y lo vamos a ver de una forma, pues ya lo estamos viendo, pero lo vamos a vivir todavía mucho más. Y el tema de la afluencia a los centros comerciales, a las tiendas, a las departamentales, la gente pues está ávida de contacto, está ávida de ver, de probar, de asistir, de ser atendida, de ser mimada. En ese sentido, yo creo que pues esta llamada crisis, pues es una oportunidad, como lo mencionamos hace un rato, es una oportunidad para desarrollar de una forma acelerada centros comerciales, departamentales, tiendas y el comercio en general en todo el mundo. Es correcto. Por ejemplo, nos preguntan los usos mixtos, ¿no? Han presentado un mejor comportamiento en años anteriores, y qué mix tendrán o mejor desempeño con respecto al post pandemia, ¿no? Creo que la mezcla en cuanto a usos mixtos, de oficinas y comercio, ha sido bastante productivo en ciudades como Ciudad de México y sobre todo en Monterrey, ¿no? En Monterrey los usos mixtos con temas de alimentos, oficinas han sido bastante demandados, ¿no? Creo que también el tema de la pandemia nos va a ayudar a buscar espacios pues, mucho más amplios,
considerar espacios que tengan un mejor en cuanto a la accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, también el tema del estacionamiento, cómo va a ser mejor distribuido, etcétera, ¿no? En ese sentido, también, ¿qué opinas sobre este tipo de proyectos? Los usos mixtos forzosamente se tienen que reinventar. Yo percibo que hacia adelante se van a reinventar hacia vivienda. Yo creo que el tema de oficinas y el home office y demás, bueno, pues es algo que también llegó para quedarse. Y pues, insisto, en toda oportunidad, en toda crisis, perdón, hay una oportunidad importante para jugadores, para algunos será favorable, para otros no, pero bueno, pues es algo que vamos a vivir y hay que ir hacia adelante y hay que ver positivo todas las oportunidades que generan estos momentos, ¿no? Perfecto. Aquí veía otra pregunta que es más afirmación. El tema de todo lo que es el Big Data, el Machine Learning, la realidad aumentada. Pues estos, creo que en México está en todo lo que sería el PropTech o el report de tecnología en el sector inmobiliario, no solamente en el tema de centros comerciales. Creo que hoy en día el Big Data en en todos los usos, tanto para las empresas, temas de tráfico, la afluencia, y consolidar los datos de cuánta gente entra a mi tienda y detectar cuál es mi índice realmente de penetración, pues eso nos va a dar las herramientas, ¿no? de Big Data y Machine Learning, lo cual son herramientas súper útiles en todos los aspectos inmobiliarios, ¿no? Sí, es correcto. Yo por ello, pues, estamos atentos y con toda la idea de ayudar a todos los que hoy nos conectaron a través de Mole Analytics y la data que tenemos, ponerla a su disposición y pues que nos eh, contacten para ayudarles en sus proyectos, en sus procesos, ser sus aliados de data intelligence, es lo que deseamos. Es correcto. Perfecto, Eduardo. Pues muchas gracias. Creo que el tiempo se nos está acabando. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias a todos por asistir a nuestro webinar. Cualquier duda que no pudimos contestar, nos puedes mandar por nuestras redes sociales y un correo. Le estaremos haciendo llegar todos los materiales. Incluso si quieren un demo de nuestra herramienta, pues nos pueden contactar por nuestros correos y cualquier cosa estamos a la orden. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, hasta pronto. Gracias a todos por su atención y su tiempo. Hasta pronto.